Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta y bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Y hoy tenemos un encuentro especialísimo con uno de los personajes más importantes, relevantes e influyentes del rock latinoamericano y muy en específico en México. Se trata de Señor González, promotor, productor, por supuesto, músico, entusiasta, investigador y en tiempos recientes gran cronista del rock mexicano con 3 volúmenes sobre su fascinante historia desde los años 50 al presente. Comenzó en Caracas, Venezuela, como conguista del grupo colegial de rock sinfónico Partenón y actualmente es la mitad del dúo Combo Movox que forma junto a Zaira Franco. Y en el camino ha participado en más de 100 discos, tanto como miembro fundamental en varias etapas de Botellita de Jerez, como miembro fundador de Baraja en los años 80, agrupación que ha retomado y que tiene nueva vida ahora en tiempos de pandemia y post-pandemia. Y también ha sido invitado de proyectos tan fundamentales como Café Tacuba, Frata, Monocordio, a quienes produjo con discos Antídoto. Además, señor González tiene una historia que pudiéramos decir ha sido una montaña rusa, puesto que estuvo al borde de la muerte cuando sufrió de leucemia, de lo cual se recuperó tras un largo periodo de convalecencia. Vamos a conversar con señor González sobre todos sus proyectos, sus gustos musicales. Conversaremos también sobre la polémica surgida a finales de 2020 con el documental Rompan Todo y mucho más. Acompáñenme. A lo mejor no todo el mundo sabe fuera de las fronteras de México quién es el señor González. Vamos a empezar por el presente. Rafa, ¿qué estás haciendo actualmente? Bueno, eh, como todos, la pandemia nos afectó de una manera muy fuerte, ¿no? Y nos hizo a todos cambiar nuestras dinámicas de trabajo. En mi caso, pues he trabajado mucho desde casa y han surgido una serie de proyectos interesantes porque, por ejemplo, una banda que tuve hace 30 y tantos años, con mis hermanos, por cierto, que nos habíamos separado, de repente decidimos reunirnos de manera virtual, ¿no? Durante la pandemia, estando todos divididos en 4 países diferentes. Por cierto, uno de los integrantes vive allá en Madrid. Este, y ha resultado muy curioso porque somos un producto de este encierro, ¿no? Y estamos por sacar un disco, ¿no? Después de un año de estar trabajando y colaborando a distancia y grabando a distancia, haciendo videos a distancia. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de algo que estoy haciendo durante este tiempo reciente. Otra cosa que es muy, muy importante es que me he reunido con una serie de personas, un equipo multidisciplinario. Hay periodistas, hay músicos, hay coleccionistas, hay gente de instituciones, ¿no? De la academia también. Y estamos trabajando en la conformación de una gran base de datos del rock mexicano. Cuando tú mencionaste pues que escribí unos libros sobre la historia del rock en México,
Y también incluso en el pasado tú y yo hemos platicado sobre documentales, por ejemplo, que hablan del rock latinoamericano, etcétera. Y bueno, lo que se puede ver es que este tipo de trabajos que van a la historia generalmente tienen la limitante del formato que estás utilizando, ¿no? En el caso de un libro, pues la limitante son la cantidad de páginas que tienes para hablar de ello. Y lo otro es que si cometes algún tipo de error, no lo puedes corregir sino hasta una siguiente edición, por decir, ¿no? Entonces, la base de datos que estamos conformando tiene la cualidad de que no solo se puede ir corrigiendo sobre la marcha, sino que puede ir creciendo todo lo que queramos, ¿no? Entonces es un proyecto ambicioso. Estamos pidiendo ahorita algunos apoyos, ¿no? Para poder arrancar este sitio que va a ser muy interesante, ¿no? Para nosotros aquí en México, por lo pronto, pero creo que va a ser de interés mundial. Cualquiera que quiera obtener información sobre el rock en México va a poder acudir a este sitio, ¿no? Y bueno, tengo aparte otro proyecto con Zaira Franco, que se llama Combo Movox, que estamos ahora terminando los últimos detalles para un nuevo EP. Estuvimos detenidos por la pandemia, ¿no? Es muy difícil meterte a grabar con músicos a un estudio, un lugar cerrado, por muchas horas, ¿no? Entonces, hubo cosas que tuvimos que detener un poco Claro. y ahorita estamos en la parte final de esa producción, ¿no? Sí, bueno, sin duda, estos trabajos sobre el rock mexicano que afortunadamente me hiciste llegar en su momento, los 3 volúmenes, recogen de una manera amplísima, porque es muy difícil realmente recoger en libros y además de una forma objetiva, digámoslo así, ¿no? Porque siempre el aspecto subjetivo de los gustos personales de quien lo hace a lo largo del tiempo, porque tú has vivido buena parte de esa historia, no toda, pero mucho de ella, hace complicado que luego, ya una vez impreso, no salga alguien por ahí a decirte, bueno, mira, ¿qué pasó con tal o cual nombre? ¿Por qué olvidaste esto? Esas cosas ocurren, eh, que para eso Internet nos ayuda, ¿no? Digamos, a que esa información que está en los libros pueda ser de alguna manera actualizada. Pero mi pregunta, ya que estamos hablando de este tema de los libros, es ¿en qué momento y por qué te sumergiste en este mundo de la investigación y asumiste el reto que no todo el mundo eh, asume y escoge de contar esta historia, o sea, de recopilar, de hacer como una gran sinopsis del rock mexicano? ¿Cuándo, cuándo pasó eso? Pues bueno, fue en 2014, me buscaron de una editorial. Yo había sacado un libro previo que se llama Mi vida pop, son crónicas Sí, claro, lo leí con autobiográficas mucho interés. aderezadas con mucha música. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso de alguna manera les llamó la atención a la gente en aquel entonces, Ediciones B, así se llamaba la editorial, Mm. que me buscaron porque se daban cuenta que en países donde se ha desarrollado el rock en español de manera muy clara, como España o Argentina, tienen sus propias enciclopedias del rock y que en México no existía una publicación parecida, ¿no? Entonces, el encargo original, el cual yo acepté con siendo bastante incauto, porque no sabía a qué me estaba metiendo, era de que hiciera un libro que hablara de 500 bandas, ¿no? Yo ni sabía si existían esas 500 bandas. Sin embargo, haciendo una lista de memoria, escribí 400, entonces obviamente había Claro, 500 claro. y con el tiempo he descubierto que hay muchísimas más, ¿no? Pero
el proyecto no se quedó ahí, sino que fue evolucionando y tomando forma. Cuando la editorial se dio cuenta de que 500 grupos iba a ser un libro inmenso e invendible, entonces empezamos a modificar la idea en el sentido de, una, no estar limitados a un X número de grupos, ¿no? Dos, les sugerí que quería, como en mi primer libro, hacer una cuestión más cronicada. Entonces terminó el trabajo siendo una mezcla de varias cosas, porque está organizado en fichas, como si fuera una enciclopedia. Sin embargo, las historias, al principio también de cada década, yo doy como un contexto general, son textos que son más crónica, ¿no? Que acuden a la anécdota o a la entrevista simplemente cuestiones de la experiencia propia, porque al final, ahorita que comentabas la cuestión de la subjetividad, esta es una historia contada desde adentro, o sea, es un músico contando la historia. No soy ni historiador, ni periodista, ni sociólogo. Entonces tiene un enfoque más como del músico que está contando la historia un poco desde dentro, ¿no? Incluso en algunas fichas donde he tenido que ver, pues lo marco claramente, ¿no? Yo estuve ahí, hice esto, vi esto. Y ha resultado al final como interesante este tipo de abordaje, porque lo hacen, según me cuentan, como más ameno, ¿no? Está la cuestión de la subjetividad, ¿no? Cómo manejar eso, cómo, siendo yo parte de eso, ser lo más amplio posible y veraz incluso, ¿no? En ese sentido, sí me enfoqué en ser como muy riguroso a la hora de buscar la información, no hacer cosas por el gusto personal, sino considerando que pueden tener relevancia a otros grupos que no me gusten, pues ahí están, ¿no? Por supuesto. Entonces, así se fue conformando. Fueron 4 años de trabajo y dio para 3 volúmenes. El nombre de 60 años de rock mexicano se puso porque cuando iba a salir el primer volumen, se acercaba a 2016, que se cumplen justamente los 60 años del rock mexicano. Los demás libros salieron años después, pero el concepto finalmente fue los 60 años del rock mexicano, ¿no? Sí, no, y tal cual mencionas, sí, en efecto, los libros tienen una dinámica amena. Es decir, son los libros que, que cualquier aficionado al rock que no conoce de una realidad determinada quisiera consultar para empaparse y conocer. Es un elogio el que te hago porque yo conocía del rock mexicano, digamos, lo básico. O sea, quizás un poco más de lo básico porque yo siempre he sido muy de investigar y me gusta sobre todo las cosas que están debajo de la superficie. Claro. Pero yo descubrí aquí un montón de nombres que en mi vida había oído. Y yo, claro, yo me ponía en el lugar tuyo, decir, bueno, esto es un trabajón tremendo. Sí lo fue. Primero, el tema de la investigación, pero ordenarlo, o sea, buscarle una coherencia a ese trabajo es la parte más compleja. Hacer que ese orden sea atractivo al lector. Y que en definitiva además sirva como una guía de consulta atemporal, es decir, que no es que porque empezaste a escribir hace 5 años Pasó de moda. pasó de moda, no, que es lo interesante. Entonces, claro, obviamente el rock mexicano va a seguir su dinámica y probablemente en el futuro haya un volumen 4. Sí, el apéndice, o ver a saber qué El pongamos. apéndice, como le quieras llamar. 70 años de rock mexicano. Pero Que yo sea. creo que, fíjate, después de hecho, estos libros llegan luego de una larguísima trayectoria tuya en diversos aspectos ligados con la música. Que yo creo que, como tú mencionabas, no importa el hecho de que no seas historiador o no hayas nunca
escrito un párrafo, cosa que no es así, pero digo que no importa porque ya tu bagaje, tu experiencia en diversas ramas y campos te permite tener el suficiente conocimiento como para abordar un proyecto de esta naturaleza tan demandante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si nadie te conociera y probablemente alguna gente que nos esté viendo y haya llegado hasta este momento, te puede conocer por esto y dirá, el señor González es el escritor e investigador de los libros, de los 3 volúmenes del rock mexicano. Y de ahí ir hacia tu historia pasada, que es riquísima en experiencia. Dime una cosa, saliéndonos de los libros. ¿En qué momento tú supiste o percibiste que te ibas a dedicar a la música? Porque tú eres arquitecto. Bueno, ese es un origen muy lejano. Es muy lejano, pero siempre hay un punto de Claro. un momento en el cual, que no tiene que ser un minuto o una semana en la vida de uno, sino un periodo. Ajá. Bueno, yo viví en Sudamérica, ¿no? En mi infancia y mi adolescencia. Y la primera vez que yo sentí una emoción muy fuerte al ver a alguien en el escenario y que dije, yo quiero estar ahí, fue en un festival escolar en Perú, donde el profesor de música organizó con los alumnos una banda y en el festival pues tocaron Rock Around the Clock, así, el origen tal cual del rock and roll. Entonces, eh, para mí, yo me acuerdo que se me puso chinita la piel, aquí en México decimos chinita la piel cuando Sí, se sí, pone sí, sí. de gallina. Y dije, no, pues, yo quiero hacer eso, ¿no? Ahí yo siento que se sembró esa pequeña semilla, pero en mi andar por Sudamérica terminé en Venezuela, en donde unos compañeros de salón tenían una banda y yo me había hecho de unas congas. Mi abuela me había regalado unas congas porque yo quería tocar la percusión, había pedido una batería, mis papás me mandaron a volar, por supuesto, y mi abuela se apiadó del nieto que quería unos tambores y me regaló unas congas. Entonces me acuerdo haber estado un buen rato tratando de convencer a esos compañeros de que metieran congas en una banda de rock progresivo, hasta que los convencí. Y bueno, le estoy dando mucha... Debo hacer un inciso aquí Sí, porque es una historia que nos une desde hace mucho tiempo. Esos compañeros, entre esos compañeros, estabas tú. estaba yo, ¿no? Por supuesto que yo era el baterista y a mí me pasó igual, igual con mis padres. Yo llevaba mucho tiempo pidiendo una batería, una batería, una batería. No, que eso hace mucho ruido, que dónde tú vas a aprender, dónde vas a ensayar. No, no, que los vecinos nos van a echar de aquí, etcétera. O sea, a mí me pasó eso por muchos años hasta que finalmente me regalaron una batería muy mala, de muy baja calidad, que fue la batería que usábamos en esa época de Partenón, que así se llamaba ese grupo. Y debo yo contar, porque de verdad que aquella etapa fue un poco desordenada, por decirlo menos, porque además éramos unos aprendices, aprendices de brujos, tratando de tocar escaleras al cielo sin saber tocar, o sea, realmente. Y otras canciones, unas canciones Lost in the Wind. no, y aquellas canciones que eran en realidad una especie de clon mal habido de Emerson, Lake and Palmer y de otros grupos de rock sinfónico y progresivo, pero que nosotros, y pienso, yo he escuchado esas grabaciones, digamos, no sabíamos tocar, pero éramos arrojados, éramos unos aventureros realmente.
Y Yo recuerdo mucho el primer concierto que dimos, tú y yo, el primero de nuestras vidas. sí, claro, claro, Yo estaba muerto del susto. O sea, todos. yo creo que todos. Y pues, Ese concierto, debes recordar que fue en el sótano del colegio Champañá, donde estudiábamos, para que nos prestaran ese espacio. Yo tuve que tocar en muchas misas porque los curas no querían prestarlo. Y finalmente accedieron con la condición de que yo los acompañara en misas que ajá, hacían regularmente, tocaban con guitarras acústicas principalmente, y me pidieron incorporar la batería. Eso fue una pésima idea, porque solo se oía la batería, sí. no se oía otra cosa. Pero bueno, accedieron y nos prestaron ese local. E hicimos incluso un arte que hizo Mauricio Antón, que es un gran pintor ahora de temas científicos aquí Yo en recuerdo que España. había por lo menos uno o dos temas que las letras incluso hacían referencias a las imágenes de Mauricio. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Éramos un grupo multidisciplinario Y lo ahí. que te iba a comentar es que en ese concierto, así empiezan los grupos de rock. Ujú. Todos los instrumentos, el órgano, la guitarra eléctrica, el bajo, el sintetizador, todo, y el micrófono, todo salió a través de un amplificador Ampeg. O sea, increíble, que era de un primo mío, Ajá, que me lo había prestado, pues era su gran tesoro, era un Ampeg de bajo realmente. ajá. Y todo salió por ahí. Y lo que la gente oyó, ahí no había mezcla, no había nada. O sea, era todo. Nada, olvídate. Era muy primario el asunto. Y voy a ver si rescato algunas de esas fotos porque tocamos con el Cristo atrás, la Con Virgen la pared. María, era todo, bueno, cualquiera que nos vea en fotos dirá, bueno, eran unos Yo herejes. que me he hecho una fama de anticlerical, imagínate, son mis primeros conciertos. Sí, 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 sí. Y bueno, el cuento es buenísimo porque ensayábamos en tu casa. Así es. eh, perdón, porque lo que nosotros queríamos era que nos prestaran ese sitio para ensayar Ujú. y no querían, no querían, no querían. Bueno, al final probamos varios cantantes, ninguno servía porque todos eran amigos nuestros, Ajá. hasta que, bueno, terminó cantando otro Máximo. compañero nuestro, Máximo, que era pianista académico, pero tocó el bajo y cantaba. Ajá, sí, sí. Bueno, eso es tu inicio, ¿no? Ese fue mi inicio, que fue el tuyo también, Y el mío curiosamente. también, claro. Ese punto fue ya crucial. Siempre supe que la música era algo central en mi vida. Sin embargo, pues a esa edad uno sigue un poco confundido en el sentido de que las familias también tienen una gran influencia, ¿no? Entonces Sí, había como una especie presión moral de sí, que sí, sí, tenía que dedicarme a una carrera formal y sí. que me diera un buen porvenir, ¿no? Entonces, en ese extravío estudié arquitectura, ¿no? Pero finalmente hubo un punto en donde dije, no, lo mío es la música y ya me dediqué full time a la música. Hablamos de los años 80. La carrera en los 80. Esa primera experiencia, ese primer concierto fue al final de los 70. Específicamente fue en junio de 1979. Lo tienes muy claro. Sí, Clarísimo. Eso es como un antes y un después. sí, pues fue un antes y un después, tal cual. Bueno, en tu caso particular, luego fuiste abriendo, digamos, el abanico de opciones y de posibilidades, porque además de la música como tal, comenzaste a incursionar en algún momento en la producción, Ujú, que es muy importante. Fundaste un sello discográfico, ujú. ahí editaste varios discos
no solo tuyo, sino de varios grupos muy interesantes. Y fuiste expandiendo cada vez más tu radio de influencias en México. Empezaste a escribir en algún momento antes de estos libros. Y bueno, en fin, ¿cuándo, en qué momento sientes la necesidad de abrirte campo más allá de ser músico y ensayar con un grupo y presentarte? Sí, bueno, la carrera del músico en México y en muchas partes más, es difícil, pues. Es una Claro, carrera sí, sí. que son pocos los lugares donde al músico se le tiene un lugar así importante. Existen esos lugares, pero no es México. Y hubo un momento en que me di cuenta que yo, como percusionista, si me dedicaba exclusivamente a eso, pues iba a tener muy difícil el camino, ¿no? Entonces empecé a diversificarme, como se dice, creo que en toda Latinoamérica, a poner los huevos en más de una canasta, no poner todos los huevos en uno. Claro, sí, sí. Para, pues si no salía de un lado, pues empezar a funcionar por otro lado, ¿no? Es así como pues escribir sobre música o aprendí a producir. Ujú. La producción surgió de que, bueno, fui parte de una banda importante en México llamada Botellita de Jerez, que De en eso un vamos a momento de su hablar. historia empezamos nosotros a producir los discos que hacíamos. Ujú. Al principio hubo A, siempre a autogestionarse y autoproducirse. Curiosamente, empezamos a hacerlo estando en una compañía transnacional, pero que nos sugirió trabajar con un ingeniero norteamericano Ujú. y nosotros llevar la producción. Ahí tuvimos nosotros que organizarnos y de alguna manera, pues no fui yo solo, éramos un equipo produciendo, pero esa fue como los primeros pasos para que yo me interesara por la producción. Fíjate tú, ya que mencionas a Botellita de Jerez, vamos, quiero hacer un alto ahí, porque Botellita de Jerez es en México una verdadera institución, o sea, un nombre propio en mayúsculas, pero Botellita de Jerez fuera de México Ujú. es poco conocido. Yo no sé si alguna vez, la verdad que no lo sé, Botellita de Jerez hizo alguna gira o algo por Latinoamérica. Ya lo dirás, pero lo que quiero destacar es que si hubiese, esto es muy importante lo que te voy a comentar, porque el rock latinoamericano tiene muchos exponentes que tú, si no es por el acento, por la forma de cantar o de hablar, a lo mejor no distingues ¿De qué de lugar? qué país son. O sea, si un español, una persona de habla hispana que no viva en Latinoamérica, puede ser en Estados Unidos o en España, no sé, en cualquier país, escucha a muchas bandas de Latinoamérica, muchas veces no identifica de qué país proviene. Sin embargo, cuando uno escucha a Botellita de Jerez, inmediatamente sabes que es de México. Ujú. Con lo cual es como una fotografía del México más, más pintoresco, más folclórico, más... cuando digo folclórico no me refiero a la música folclórica, sino al modo de ser del mexicano, al Ujú. sentido del humor, a todo eso que hacen, que conforman la idiosincrasia del mexicano. No pasa con muchas otras bandas. O sea, no es así. O sea, uno de repente puede saber que Soda Stereo es argentino porque Gustavo Cerati pronunciaba argentino, Ujú. pero pudiera no saberse inmediatamente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo tú ves ese fenómeno interno de Botellita de Jerez y cómo te sentiste en tus dos etapas en la banda, ¿no? Ujú. Pues mira, habría quizás que dar un poquito de contexto, que gracias a que hice los libros me quedó también mucho más claro. Hubo
una etapa en México que el rock fue proscrito. En los Según un 70, ¿no? festival, ¿eh? En los años 70. Sí, en el año 71 hubo un festival que se llamó Festival de Rock y Ruedas de Habana, ¿no? Ujú. Era una carrera de carros, además, que al final no se hizo porque el festival rebasó todas las Sí, sí, expectativas sí, sí. y la gente no pudo llegar a la famosa carrera. El caso es que la situación política en México era muy tensa entre los jóvenes y el Estado. Y el festival fue un pretexto para que a partir de ahí se prohibieran los conciertos de rock. Y no es que desaparecieran del todo, se fue hacia las periferias y hacia los subterráneos, pero por casi 15 años el rock pues era muy mal visto en México, ¿no? Y si se organizaba algo, generalmente lo cancelaban al final, o si lo toleraban, la policía hacía racias al final. Era una cosa muy, muy difícil para el rock. En esos años estuvo en resistencia total, ¿no? Cuando surge Botellita de Jerez, era un momento en que empezaba a abrirse todo y se volvió muy importante. Botellita de Jerez lo asumió, pero lo asumieron muchas otras bandas, el hacer un rock mexicano para los mexicanos, porque hasta el momento el modelo siempre había estado afuera, siempre era anglosajón, siempre, Sí, incluso las bandas cantaban en inglés. sí, sí, Entonces, cantar en español se volvió la bandera y lo que hizo Botellita de Jerez fue mezclar la cultura popular mexicana con el rock. correcto. Eso nadie, o había habido como intentos muy tímidos en el pasado, ¿no? Pero Botita de Jerez lo hizo de una forma muy contundente. Cuando yo llego a México, esto empezaba a darse. Yo no fui miembro de la banda al comienzo, yo entré Ujú. 5 años después de que se formó. Entonces, de alguna manera yo me adapto a un concepto ya establecido, pero al cual yo me sumé y absorbí, me puse la camiseta Claro. por también tener un poco esta visión de haber estado fuera de México y ver que estas características hacían esa música algo muy singular. Pero en este concepto, esta singularidad de hacer un rock muy mexicano, venía implícito de alguna forma también el que se convirtiera en algo muy local, por lo cual también fuera de México no fuera muy entendido lo que decíamos, porque usamos mucho slang, usamos mucho el doble Sí, sentido. a eso en parte me refiero. Sí, Inmediatamente hay una sabes que cosa es de México. que aquí llamamos albur, que es una especie de doble sentido, pero que implica ciertas cuestiones de sexo Sí, sí, sí. que está muy presente también en nuestras canciones. Entonces, eso, pues, si no lo entiendes, al menos nos hace como muy surrealistas, ¿no? Pues sí hemos salido del país, pero hay que reconocerlo, ha sido para tocar a mexicanos, ¿no? Hemos ido a Estados Unidos, estuvimos en Centroamérica también, pero más allá de ahí no. Es un Pero fenómeno sabes muy que local. ese fenómeno ocurre mucho con bandas de diversos países de Latinoamérica que salen a tocar y hay excepciones, por supuesto, pero en su gran mayoría salen a tocar y tocan ante sus paisanos principalmente. Claro. eh, que por supuesto está bien, pero no terminan de abrir Hacer el crossover, ¿no? mercado exacto. Eh, Obviamente hay excepciones, pero yo lo he visto con muchos grupos venezolanos que ahora, en años recientes, con la gran diáspora de venezolanos que hay, aquí en España muchísimos, eh, los que asisten a sus conciertos son básicamente venezolanos. Ujú. Entonces no terminan de abrir ese mercado. Eh, Quizás es Tampoco los algo que que cruzan. toma tiempo, eso toma tiempo, pero depende mucho de la propuesta, ¿no? Yo imagino que hubiera pasado si Botellita de Jerez hubiera ido a tocar a Venezuela, por ejemplo. Ujú. Yo creo que hubiera tenido buena aceptación, porque la propuesta, eso de unir lo popular con elementos diversos, musicales diversos, eh, tiene en Latinoamérica un buen caldo de cultivo, más allá de que Sí. haya palabras mexicanas que a lo mejor no entiendas. Oye, ¿te acuerdas que
nosotros oíamos a Vita Frener en Sí, Caracas. claro, claro. Era, quizás él no hacía canciones, era música instrumental Sí, era principalmente, principalmente pero instrumental. esta idea de mezclar la música llanera con el progresivo era, para mí, fue así muy ilustrativo, o sea, me abrió el panorama tremendamente. Sí, Cuando yo llego a México en una etapa de prohibición, además, pues era como algo totalmente extraño. Entonces, cuando conozco a Botellita de Jerez, fue sí. como volver a esta idea de que se puede mezclar lo que está a tu alrededor, tu realidad, en eso que te gusta hacer, que es rock, ¿no? Y antes nos pusieron el ejemplo también los italianos, ¿no? Con todos Sí, estos sí, grupos sí, que claro. mezclaron su cultura mediterránea con el rock Sí, sí, progresivo. sí, sí, O sea, totalmente. se podía, ¿no? Había muchas muestras de que se podía. Sí, Bueno, sí, en México el sentido del humor es parte también de la sí, cultura claro, popular. Entonces, claro. Botellita le entró a eso también, por supuesto que sí. Ahora recuerdo, el grupo tuvo dos formaciones. Ujú. Este, cuando yo estuve en dos etapas, como bien mencionaste en algún momento, pero en el Inter el grupo volvió a ser el mismo que al principio. Al principio era un trío y después de algunos movimientos nos convertimos en un cuarteto, luego volvió a ser el trío y luego cuarteto. Bueno, la segunda vez que se hizo trío fueron a España, estuvieron tocando en España, Botellita de Jerez. Ah, Bueno, me tocó a mí, eso habrá sido cuando en los años 90 o 90 sí. sí, ¿verdad? No, ya en los 2000, En los los 2000, primeros ¿no? años de los 2000. Ah, ya, 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 ya. Sí, Mira, obviamente Botellita de Jerez dejó de existir después uh-huh. del Un asunto trágico. trágico suceso que todavía hoy, por supuesto, eh, conmociona, entristece y a ti en lo particular, Sí, eh, todavía por lo que se lee en tus redes sociales, es un tema que afecta, ¿no? Definitivamente Botellita cesó, no, no habrá ni sí, siquiera un concierto homenaje. lo intentamos y no se pudo. Bueno, habría que explicarlo. Armando Vega Gil, que Ujú. se suicidó, pues era el frontman de la banda. Aunque todos interveníamos, Sí, sí, el claro. hecho de que él no esté, de alguna forma, es una pérdida muy fuerte. Sí, total, total, sí. Lo otro es que había ya tensiones internas en el grupo. Entonces, su muerte, de alguna manera, lo que hizo fue desatar Claro. ya, esto hasta aquí llegó. Entonces, ponernos incluso de acuerdo para hacer un homenaje o festejar el fin del grupo, se volvió algo imposible, ¿no? No nos pusimos de acuerdo en nada, ¿no? Es por eso que no hubo ya nada. Pero sí, ahora la gente en general, por supuesto, llora al personaje público que fue Claro, Armando, claro, pero en mi caso muy personal fue mi amigo también, mi amigo pues, cercano, ¿no? Entonces, por supuesto. lo he vivido también así, ¿no? Como la pérdida de un amigo. Sí, 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 por supuesto. No, no, Mm, y fue muy, muy doloroso y lo sigue siendo. O sea, lo sí, sigue siendo. Esas circunstancias son muy difíciles de manejar. de manejar y de aterrizar y de reflexionar qué hay detrás de todo eso, ¿no? Lo Sí, único que podría decir así de una manera como muy clara es que este, pues fue una combinación de muchos factores lo que hizo que él llegara a ese punto, ¿no? Obviamente la depresión era uno de ellos. Y, y hubo un disparador, que fue una acusación, ¿no? De Me Too Músicos en México, sí. y él aún alegando que era una falsa acusación, pues su final fue un suicidio, ¿no? Entonces, Sí, es un tema complejo que da para hablar demasiado, ¿no? así es. Demasiado. Pero bueno, vamos a retomar otros asuntos menos escabrosos y tristes, ¿no? A ver, Rafa, yo tengo curiosidad eh, de conocer, te voy a poner en un compromiso, de conocer cuáles son, no sé si esto, la respuesta tuya sea políticamente correcta o la puedas dar, pero ¿cuáles son tus discos favoritos de la historia del rock mexicano? Ah, Puedes no, decir, me la pones fácil. Yo pensé que me ibas a preguntar no, algo. bueno, es que a lo mejor cuando uno
está en un papel de escritor y tal, donde hay que conservar cierta objetividad y Pero eso es tal, y en los equilibrio. libros. Yo, en lo personal, Vale, entonces olvida mis temores. Dime cuáles son tus, o sea, los discos que para ti son esenciales, muy importantes. muy Sí, pues importantes. mira, el primero fue el primer disco de Los Locos del Ritmo, que fue donde hubo incluso las primeras canciones en español de rock Ujú, mexicano originales, de rock and roll. Ese es uno. De ahí pegaría un brinco hacia finales de los 60, principios de los 70 con el grupo Bandido, que en ese entonces había una serie de grupos que se llamaba La Onda Chicana, así se identificaba. ujú, Eran mexicanos, ninguno era del otro lado de la frontera, pero estaban muy inspirados por bandas como Chicago, Sangre, ujú. Sudor y Lágrimas, Sí, era la onda de principios de los 70. ajá, que eran con secciones de metales y esta mezcla de jazz con rock, un rock sofisticado, ¿no? Este, Bandido. Luego vino pues el oscurantismo rockero en México y de los primeros discos que a mí también me llamaron mucho la atención porque marcaban un cambio, había un grupo llamado Chuck Moll que Ujú. originalmente era de progresivo, pero su último disco fue un disco pop de New Wave y fue un disco sacado con todas las reglas de lo que tendría que ser una buena producción y Sí. promoción y demás. Eh, Eso es Caricia Digital, se llama, de Chuck Moll. Luego, bueno, Botellita de Jerez, yo siendo todavía público, o un civil cualquiera, como quien dice, Desde el pues me otro lado encantó. de la barrera. Sí, los oí, me acuerdo que los oía ese primer disco y sentía que era una especie como de punk, pero muy raro, muy a la mexicana, pues, Sí, ¿no? totalmente. Después, el Rey de Café Tacuba. Luego han venido varios muy buenos, pero recuerdo particularmente el Rey de Café Tacuba, Ujú. Ese disco el, es básico, sí. que después a mí me tocó acompañarlos Ujú. en una serie de conciertos acústicos y se tocaba principalmente el material de ese disco, En el Unplugged de MTV. de Café Tacuba, exacto, ahí estoy yo también. Luego me gusta mucho el disco Símbolos de Santa Sabina, que Ujú. también fue una banda que vino a marcar una pauta en el rock nacional. Sí. Eh, Más recientemente, para no extenderme demasiado, lo que está haciendo el grupo Porter, sobre todo sus últimos discos me gustan mucho. Lo que hace Hello Seahorse me gusta. Ujú. Han tenido últimamente, han estado presentes de manera esporádica, pero es una muy Sí, buena banda. entonces, de hecho publicaron un disco el año pasado después de varios Un años pasote. ausentes, ¿no? Sí. Eh, Me gusta Trocker, que es una banda de Guadalajara que mezcla jazz con rock, con DJ, con una cosa muy bien hecha, de altísimo nivel. Es más, viajé hace 2 años a Vancouver y cerraban un festival allá de jazz, ¿no? Entonces, están en muy buen nivel. Y hay una banda nueva que se llama Centaurus, que mezcla electrónica con elementos mexicanos, que está también Ujú. muy, muy interesante lo que están haciendo, ¿no? Incluso han metido raperos en lenguas indígenas, ¿no? En lenguas originarias. Este, está, hay búsquedas interesantes. Ese espectro que se maneja en México, creo que de alguna manera ha consolidado a México después de que por mucho tiempo fuera Buenos Aires la capital, digamos, de la música pop, rock latinoamericana, ha consolidado ahora a Ciudad de México ¿Sí? Sí, sí. como el epicentro, ya desde hace unos años, ¿no? Tuvo que ver mucho también Argentina, porque cuando se empieza a abrir todo en los 80s, muchos argentinos se vienen a vivir a México y permean desde técnicos de sonido, ingenieros, productores, músicos. Claro, claro. Entonces, hay una herencia también ahí Sí, argentina. bueno, es un mercado grande que además tiene al principal mercado
bastante cerca, en Estados Unidos. y donde además viven muchos mexicanos, con lo cual Ujú. digamos, Es como una extensión que termina sí, siendo muy importante. sí, sí. Y Argentina queda, bueno, pues del lado más, en el extremo más lejano, ¿no? Aunque hoy en día ya esto de las distancias Ya no es tan relevante. ya no importa mucho, ¿no? Y de fuera de México, del resto de Latinoamérica, ¿cuáles son tus discos de cabecera, digámoslo así? Ay, ¿cómo se llaman? Hay un grupo argentino que está oyendo cosas, pero he de Actual. reconocer que últimamente ya estoy con una memoria así de teflón y que se me va todo. No importa, no Es importa. No tiene que ser de ahora. O sea, hablo en sí, términos sí, generales. no, no sé si son los brujos, no son los brujos, son Los es- espíritus. los espíritus, exactamente, ellos. Me anoto ahí. Los espíritus son buenísimos, Lo que he estado buenísimos. oyendo de ellos me gusta bastante. Los tres EPs que publicaron el año pasado, que tienen mucho de cumbia psicodélica, son geniales. Yo los, yo los vi, Sí, yo los vi en vivo en un festival aquí en Madrid y te digo, ellos eran de los primeros que tocaban. O sea, era de ajá. día todavía. Sabes que siempre ponen a los grupos al principio los más raros, porque la gente no ha llegado, ¿no? Bueno, Ajá. yo llegué porque yo iba a trabajar y llegué temprano y los espíritus, no hubo otro grupo que me gustara más en ese festival. Es que siento que generan todo un ambiente, te meten Sí, 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 en sí, un contexto que ellos generan. Ellos son los que inventan ese ambiente en el que te vas a meter en ese momento, ¿no? sí, 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 Creo que tal lo cual. logran bien. ¿Y alguna otra cosa? Seguramente, pero híjoles, te digo que sabes que no ayuda mucho la forma como se oye la música ahora. No, para Que nada, ya no no tienes ayuda a el nada. objeto, que ya no, o sea, tengo un playlist con muchas cosas actuales, pero luego no creas que recuerdo tan fácilmente los nombres. No, sabes que tiene lo de los playlists, tiene sus pros y sus contras. Por supuesto que un playlist te ayuda a tener nombres, o sea, a nombres ahí presentes. Pero muchas veces no pasas de escuchar esas canciones de ese playlist. Ajá. Entonces, Sí, yo tengo otra metodología. Yo simplemente cuando me gusta, oigo algo que no conozco, me llama la atención, yo lo busco. claro. Pero, lo busco completo, o sea, busco el disco completo, porque digo yo, hoy en día la forma de escuchar música es como espasmódica, es demasiado atropellada. La No gran mayoría, profundiza hay uno. demasiada oferta, poco tiempo para decantar y por lo tanto, por eso es que yo me dedico a eso, o sea, yo me dedico a decantar un poco eso y tratar de respetar la obra completa de un artista. Si un artista hizo un disco de 10 canciones, oye, lo mínimo que debo hacer es escuchar las 10 canciones y Claro. en el mismo orden, Ujú. Sí, porque tiene un porqué de ser ese orden. por lo menos para saber si me gusta o no, Ujú. darles esa oportunidad. Creo yo que hoy en día es la minoría quien da la oportunidad a un artista que saca un disco, que es, que es un trabajón, Ujú. eh, es la minoría Sí, y es penoso. Y ojo, porque además está el facilismo de las plataformas en las cuales tú digas, voy a escuchar a tal grupo. Tú buscas ahí en Spotify, en Deezer o cualquiera, y muchas veces pones los dos primeros temas y si no te convence mucho, te adiós. fuiste, adiós. Y quizá te estás perdiendo de algo grandioso. Y lamentablemente ahora es así. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que te quiero hacer. Eh, tú como consumidor, por un lado, y productor y músico, es decir, que manejas tres perfiles relacionados, pero que a veces chocan entre sí, ¿cómo, cómo te las arreglas en este momento en el cual
la oferta y todo es así tan abrumador? Busco referencias. La dosis es una, por ejemplo. Lo que leo que Gracias. luego comentan ustedes, pues por supuesto que es un referente, ¿no? Estoy, digamos, suscrito a diferentes fuentes que están sacando novedades, ¿no? Una manera también que no lo hubiera hecho, de no ser porque sí soy muy fan de los acetatos de vinilo, Ujú. estoy inscrito a varias tiendas, entonces las tiendas me empiezan a mandar sus novedades, ¿no? En Eso es correo. importante. Sí, Entonces, esa es una buena manera también de estar como sí, al sí, día sí. de qué va saliendo. Eso lo hago yo también. Este, por supuesto que también en estas plataformas soy muy reacio a esta idea de un algoritmo que esté buscando cosas para ti, Sí, ¿sabes? Cuando tú toda la vida has sí, buscado y has encontrado lo exacto. que quieres, ¿no? Uno mismo, Pero, uno mismo es un algoritmo ambulante. y además soy un algoritmo muy raro porque Sí, sí. dudo que algún algoritmo entienda qué es lo que pasa aquí adentro. Pero bueno, a veces acudo un poco también en base a alguna lista de reproducción que yo tenga que me sugiere, ¿no? Y a veces han llegado a aparecer cosas interesantes. ¿Qué más? La otra es darle seguimiento a los que ya conozco, ¿no? Claro, Si hay no, claro. Sí, sí, proyectos sí. solistas, La fidelidad es importante para un artista claro. y para uno mismo también como Era la consumidor. forma como antes buscábamos la música. Cuando tú Sí, comprabas un disco, veías los créditos y veías exacto, si alguien de ellos había estado en otro proyecto y si aparece en otro proyecto, entonces te correcto. interesa y Sí, buscas. es como la construcción del gran bosque. Ujú. Una rama se junta con otra y luego esa otra con otra y así uno iba construyendo sin saber y sin leer mucho, iba uno construyendo su propio bosque musical. Así es. Hoy en día hay cosas que se facilitan y otras cosas que se confunden, digamos, ¿no? Yo te voy a hacer otra pregunta relacionada con esta conversación o esta última parte de la conversación que tiene que ver con, eh, ¿crees o no crees que de repente ese exceso de información, eso que a veces llaman infoxicación, que se aplica también al mundo de la música, Sí. uno a veces te consultas o acudes a una página supuestamente especializada en música y resulta que en esa página está todo confundido. Es decir, hay una noticia, no sé, de Shakira, pero luego hay una noticia de King Crimson y una noticia de Miley Cyrus y una noticia. Es decir, eh, 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 no, no sé si los extremos, es decir, el abarcar mucho o lo contrario, ser excesivamente especializado, ayuda o no. ¿A ti te ayuda o qué? Eh, Va a depender de cada quien. En mi caso, que tengo una información ya acumulada, pues puede que sea útil, porque sé diferenciar y sé de repente irme hacia el lado que me interesa. Pero es un fenómeno también generacional. O sea, a mí no me gustan mucho las etiquetas, pero ya ves que existe el concepto del hipster. El Sí, hipster es un individuo muy ecléctico en sus gustos musicales. Igual puede estar oyendo una cumbia y a la siguiente sea Led Zeppelin, ¿no? claro, Entonces, pero está escuchando una cumbia que sabe que, digamos, no es una cumbia que él buscó y escarbó para encontrar, sino una en donde cumbia que de apareció. repente le apareció y hay que oírla. Sí. Sí, no, bueno, yo creo que quizás sí haya quienes de una manera voluntaria y porque así quiere definir sus gustos, hace este tipo de mezclas rudas como parte de su cultura, ¿no? Y creo que es válido, Que no es criticable para nada. O sea, no, es válido, es válido, a mí mismo me pero gusta mucho tipo de música, pero a mí se me hace que más bien la oferta está buscando un poco este tipo de público, ¿no? Porque es un público mayoritario. Y eso si no está, digamos, bien fundamentado o con buenas fuentes, se presta justamente a lo que dices, a la ujú, confusión.
porque de repente pareciera que todo está en el mismo lugar y no es cierto, ¿no? Sí, Aunque tus gustos puedan ser eclécticos, están diferenciados finalmente también. Entonces, eh, por eso te digo que depende de cada quien. Si tienes la formación puede ser útil incluso, porque pues a mí me encanta el rock, pero no me cierro a otras claro, posibilidades de claro, música, claro, ¿no? igual Que yo. no disfrutar otros tipos de música, ¿no? Sí, 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 sí. Si tuvieras la oportunidad de elegir en este momento producir a algún artista, ¿a quién te gustaría producir? Ah, qué buena pregunta. Mm, el otro día estaba diciendo justamente a ellos me gustaría producirlos y ahorita no me acuerdo quiénes son. Bueno, te hago otra pregunta y vas pensando en En la otra, el, sí. en la parte de atrás de tu cerebro, en Que, esta, que dispare la respuesta. sí, seguro, seguro va a aparecer. Y algún proyecto que tú hayas tenido o que hayas intentado hacer que era relevante para ti, no ha cuajado, o sea, no llegó a cuajar. Ah, Y, varios. pero alguno que digamos que todavía tengas en mente y digas, oye, ese proyecto algún día me gustaría hacerlo. Bueno, tengo un proyecto pendiente que pienso hacer. No lo he hecho porque lo he relegado, ¿no? Pero en el plan, así como me preguntas, uno que haya hecho y que no cuajó, quizás El Grau, que fue un proyecto alterno que Ujú. hice, que buscaba hacer música gratuita para la gente, buscando otras fuentes de financiamiento. Sí, Y tenía como mucha ilusión en un proyecto como ese, de hecho saqué un disco, pero también me reveló muchas cosas, ¿no? Y curiosamente, para mi sorpresa, la gente si no le pones un precio a algo, no lo valora. O sea, yo sí, partí un poco como sí. de la idea, lo que estoy haciendo es tan valioso que no le puedo poner precio, te lo doy para que lo disfrutes, ¿no? Y la gente, al no ver el precio, pensaba que era algo que no valía la pena, ¿no? Que no Sí, existe merecía valor. ese falso dilema sobre si algo es gratuito, quiere decir que tiene poco esfuerzo detrás y no Cuando no es cierto, o necesariamente. sea, si vieras el esquema que armé para que Claro, realmente le claro que no llegara es cierto. gratis a la gente, no era fácil, ¿no? Entonces, era un proyecto que pretendía ir a más y se quedó en ese primer experimento y ahí lo dejamos, ¿no? Por ejemplo. El que te digo que quiero hacer y que no he hecho aún es un proyecto dirigido exclusivamente a la percusión y lo rítmico. Jugar mucho con las polifonias, ¿no? Ujú. Polifonías. Este, y de hecho hasta el título que me imagino es tal cual, el percusionista. Y es una idea quizás no muy comercial, lo sé, pero pues la voy a hacer igualmente. Tiene que ver más con lo artístico, ¿no? Con la Sí. satisfacción. Mira, otra pregunta que te voy a hacer y te voy a... Esta es otra pregunta para ponerte contra la pared. Si tuviera, esto es para incentivar tu capacidad de abstracción. Si tuvieras que armar, si por ejemplo, esto es ficción, ¿no? Un juego de ficción. Si en este momento tú tuvieras que armar un grupo, una banda de 5 músicos, aparte de ti, o sea, un sexteto, ¿qué músicos tú elegirías? Pueden estar muertos, ¿eh? O sea, Ujú. músicos De que todo te el mundo. gustaría que estuvieran en tu banda. Sí, de todo el mundo y de todas las dimensiones. Ok. Porque he de decirte que he tenido la fortuna, porque cada vez que hago un disco, acudo a diferentes músicos. Entonces he Ujú. podido acudir a esos músicos que admiro e incluso han trabajado conmigo. Pero así en este plan de músicos internacionales, uff, bueno, me voy a mis viejos ídolos, ¿no? Este, no sé, en la batería Bill Bruford, en el Bingo, bajo Jaco Pastorius, bingo. en los teclados podemos poner a quién.
este va a ser como un absurdo, pero lo pondría Elton John. No es Este, ningún absurdo. digo, por los géneros, no tiene nada que ver unos con otros. No, no, Eh, no importa. Tú los vas a dirigir. este, ya tenemos bajo, batería, teclados, a ver, de guitarra Bueno, y tenemos piano porque Elton no piano. toca muchos Es sintetizadores. pianista, Sí. pianista. Eh, de guitarrista, algún buen guitarrista. Bueno, admiro a muchos, ¿no? Pero uno que casi nadie menciona y que es de los que me gusta A mucho, ver, Andrew Latimer, oye, por favor. ¿no? O sea, todo el mundo se va, que si Gilmour, que no, 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 Latimer. no, muy bien, muy bien. Latimer con Bruford y Elton John son una misma generación, de hecho. Sí, de hecho, me fui a mis ídolos del pasado. Sí, Pues. claro, y míos también. No sé si me esté faltando alguien. Te Alguien. falta, bueno, no sé, puedes incluir ahí una voz femenina. A ver, una voz femenina. Wow, no, pues también hay muchísimas. Bueno, si es como cartita a Santa Claus, pues pongo a Janis, ¿no? Claro, claro, es carta Santa Claus, claro. Janis. Ujú. Bueno, Rafa, a ver, y para ir cerrando esta larga y nutritiva conversa, eh, hace poco nos vimos envueltos, tú por un lado, yo por el otro, en esta discusión que no terminaba nunca sobre la historia del rock latinoamericano, contada por algunos, digamos, también protagonistas, obviamente, pero que se dejaron afuera, pues, buena parte de esa historia. Y ha pasado ya medio año, un poquito más de medio año, de la irrupción de ese documental en 7 episodios en Netflix, Rompan Todo, y todavía me encuentro en las redes discusiones, eh, principalmente en contra, hay que decirlo, pero algunas también a favor de el contenido y el tratamiento que tiene esa serie. Tú escribiste primero unas notas en tu Facebook personal que yo luego te pedí que, digamos, ampliaras para la dosis, y a mí me encantó lo que tú escribiste ahí, y a juzgar por todos los comentarios que hay tanto en la propia página web como en las redes sociales, hay mucha gente que quedó desencantada de esa historia. Incluso mexicanos, que son en buena medida protagonistas de ese documental, porque hay otros países que ni aparecen. Ya, digamos, asentado un poco digamos, el momento en que vimos la serie, eh, ¿sigues pensando lo mismo sobre Rompan Todo? Sí, bueno, es cierto, en una primera impresión, la reacción quizás fue muy intensa, ¿no? Porque a mí lo que me surgió fue una especie como de indignación, ¿no? De qué está pasando aquí. Incluso ver que había imágenes donde yo estuve. No, no me veo, pero yo estoy ahí en esas imágenes, ¿no? Este, que al final de cuentas lo que hacían era como validar un discurso con el cual yo no estaba de acuerdo. Al final, para hacerlo de una manera muy resumida, creo que el grave error del documental fue el nombre, principalmente fue el Sí, nombre, sí, ¿no? sí, sí. En eso creo que Querer, estamos de acuerdo todos. querer pues de alguna forma abarcar la historia del rock en Latinoamérica en ese título, mencionado en ese título, pues es un despropósito total, porque al final, cuando ya lo analizas a fondo y respondiendo rápido a tu pregunta, sigo pensando lo mismo,
lo que hacen es como justificar una versión de lo que es el rock en Latinoamérica, que es este rock que es firmado por compañías grandes, transnacionales, y que ha sido producido por ciertas figuras, ¿no? Ese es el rock latinoamericano y todo lo demás puede pasar de frente porque para ellos lo que realmente vale y lo que funcionó fue eso, ¿no? Sí. Y pues es algo con lo que yo no estoy de acuerdo en absoluto, ¿no? Si hubiesen puesto otro título a ese documental, posiblemente ni hubiese habido tanta discusión, Sí, pero le quisieron dar por un lado un carácter como contestatario, cuando a final de cuentas es la voz de la industria, en la otras voz palabras, del oficial. sistema, Sí. ¿no? Cuando sabemos todos que la esencia del rock, aunque sea absorbido por la industria, es básicamente antisistema, ¿no? Sí, Y como, lo otro, y como, lo otro es esta otra parte de querer como abarcar o dar a entender de que es la historia de todo un movimiento que tiene muchas aristas, que su gran mayoría se ha hecho fuera de esa industria sí, y sí, sí. eh, eh, obviamente pues mucha gente se sintió fuera y Claro, efectivamente. bueno, la primera cosa que yo cuando terminé de ver los 7 capítulos, lo primero que a mí me vino a la mente, te estoy siendo sincero, es cómo es que aquí no aparece el señor González. ¿Cómo es que no Bueno, lo han consultado? Si tiene 3 volúmenes de la historia del rock mexicano. O sea, yo deja tú entiendo que me que para... hayan acudido a mí, o sea, puede ser o puede no ser, hay otros también que saben mucho, pero es No, eso, por supuesto que siempre hay gente que sabe, y, pero y seguramente de rock argentino y chileno y de cualquier otro que hayan mencionado ahí. por supuesto que siempre, conocedores del rock en cada país hay. Sí, Yo conozco unos cuantos. Pero en el caso específico de México, país que tiene mucho peso dentro del documental, no me puedo entender cómo es que a una persona que recientemente, no es que escribiste esos libros hace 25 o 30 años, es que los acabas de editar, no es posible que una voz autorizada no haya sido consultada. O sea, eso y ya de te por digo sí. algo más. Yo conozco al productor del documental, que es Gustavo Santolaya, que me ha producido, porque yo he colaborado con Café Tacuba, con Sí. Julieta Venegas, Bueno, etc. O sea, él ha estado ahí, yo he estado ahí con él cuando ha estado produciendo esas cosas, ¿no? No, no soy un desconocido, es lo que quiero decir. no, no, Pero pero por supuesto que no. O sea, es lo que es a lo que voy. O sea, que no es posible. O sea, que tú digas que no hay otros personajes expertos de otros países, se pudiera entender porque esos países ni siquiera aparecen. Pero en el caso de México y el tuyo, no se entiende. O sea, es como de verdad inentendible. hubo mucha falta de rigor Hay falta en de lo que es. rigor. Y luego cuando cosas que leí después, que incluso me puedo haber comentado contigo, los productores también dando argumentos muy, muy, muy Bueno, estúpidos. yo tuve una reacción porque yo escribí también para la revista Mundo Sonoro. Después que tú escribiste el tuyo, yo publiqué en Mundo Sonoro porque me lo pidieron. Y yo escribí con todo gusto y coincidimos en muchas cosas. Yo agregué, el artículo mío es un poco más largo, pero apenas salió publicado, y salió uno de los productores en Twitter con una ristra de tweets que la verdad, o sea, daban pena. O sea, yo no voy a ahondar sobre eso porque ya yo le contesté muy escuetamente a ciertas cosas, pero era como un muchachito, un adolescente, no sé, descontento. O sea, yo dije, si este es capaz de escribir estas cosas en Twitter, nos estás dando los argumentos para lo que escribimos. O sea, así de sencillo. Claro.
Y se entiende entonces por qué se hizo como se hizo, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, estamos en conclusión, y para cerrar esta conversación, eh, si hay algo que es un poco como lo que empecé, eh, si hay algo que nos falta a todos los latinoamericanos e incluso los españoles, los iberoamericanos, vamos a ampliarlo, es que se desconoce mucho de lo que ocurre en el resto de los países, salvo Ujú. excepciones. O sea, no creo que un español conozca mucho de lo que se hace en México o de lo que se hace en Argentina. Bueno, de hecho, Soda Stereo, el grupo más famoso de Latinoamérica, en España pasó sin pena ni gloria. Ujú. Eh, y puede pasar lo contrario también. O sea, es decir, que desde Latinoamérica no se conozca bien lo que se hace en España. Es una deuda que tenemos, una asignatura pendiente que tenemos en conjunto todos los países de habla hispana. Que se vaya a resolver o a cambiar algún día, yo soy escéptico, a pesar de que Internet facilita el trabajo de conocer. Claro. De hecho, la dosis es un medio para conocer, es un punto de encuentro, pues. Sí, sí, Este, de hecho es un poco eso. Antes estaba orientado principalmente a dar a conocer lo que ocurría en Venezuela, pero ahora es más amplio. Primero y principal porque los venezolanos ahora están regados en todos lados, pero ya, digamos, funcionando desde Madrid, bueno, pues el radio se amplía, pero siempre, digamos, con ese foco de que el mercado hispanoamericano o iberoamericano es amplísimo, está en el planeta entero. Entonces, pero bueno, ahí hay también que ser un poco riguroso, el rigor, porque bueno, música hay demasiada, ¿no? ujú. Entonces, bueno, Rafa, un gustazo hablar contigo Lo eh, mismo digo. y hablar con el señor González, mm, a quien, por cierto, para cerrar, ahora sí, cerrar la conversación, yo durante aproximadamente 20, quizás no tanto, pero casi 20 años, yo no había sabido nada de ti. O sea, desde que tú te fuiste de Venezuela, año 80, 81, hasta bien entrados los años 90, yo no me hubiera imaginado que el señor González era Rafael González Villegas, el hombre de las congas del grupo Partenón. Pero, qué bien. No, yo mi reencuentro con ustedes también fue Sí, así bueno, gracias a ese reencuentro que tuviste con Robert, ¿no? Con Robert con Robert, Santamaría. que además es que fue una sucesión de hechos. Estuve en una entrevista en Monterrey y ahí de repente el locutor saca un disco y me dice, este es el grupo donde tú tocaste y era un disco de Partenón. Obviamente yo ni idea de que ese disco existía, porque fue un disco que hicieron posteriormente, pero dije, sí, son mis compañeros, ahí estaban los nombres de ustedes. Estaba hasta temblando en la entrevista. Sí, Entonces el tipo muy amablemente me dijo, quédatelo. Y entonces, por medio de los créditos, es que me puse a averiguar y di con que Robert estaba en Barcelona y tenía un grupo que se llama Amarok, o tenía un grupo que se llamaba. acaba de sacar un disco. Ah, ya. Este, entonces me pongo a mandar mensajes para ver si alguien me contesta, eran mensajes así al mundo. Y ya pasó un tiempo, supuse que había sido infructuosa mi búsqueda. Y en eso recibo un correo de Robert, que estaba en México, que había venido a tocar con Amarok a Querétaro y que se había quedado unos días porque le gusta hacer montañismo. Sí, sí, sí. Andaba caminando por las montañas, que acababa de ver mi mensaje y que iba a estar un día en la Ciudad de México. Pues ahí nos vimos después de 30 y tantos años. Fue algo muy emocionante y no 30 y tantos, ¿o sí? Veintipico, creo Habían yo. pasado bastantes años. Sí, Y de ahí pues tuvo la posibilidad de conectar con todos mis ex compañeros. maravilloso,
Maravilloso. Y ¿no? bueno, aquí estamos, dándole un poco la vuelta al círculo. Así estamos, sí. Pues yo muy feliz de platicar contigo. Bueno, Rafa, entonces solo me queda despedirme en este momento y seguiremos hablando en el futuro cercano. Gracias por todo tu tiempo, gracias por todas esas anécdotas y nos despedimos del gran señor González. Muchas gracias, Juan Carlos. Chao.